¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual llevaremos a cabo la explicación relacionada con los grados y las líneas de parentesco consanguíneo. Cabe destacar que el contenido de este video está basado en la legislación civil vigente en la Ciudad de México. Sin embargo, y a pesar de ello, este video les será de utilidad para entender la forma en que el parentesco consanguíneo se regula en las distintas legislaciones de las entidades federativas en nuestra República Mexicana. Muy bien, antes de entrar a este tema, es necesario referir, aunque sea de forma breve, el concepto del parentesco consanguíneo. Y este es el vínculo jurídico que se presenta entre personas que descienden de un mismo tronco común. Por ejemplo, si hablamos de dos hermanos, podemos entender que ambos tienen un mismo tronco común, que son sus padres. Pero el parentesco no se reduce a el vínculo que existe entre padres e hijos, sino que cuando hablamos de una familia extensa que está conformada, por ejemplo, por sobrinos, primos, nietos, tíos, etcétera, pues hablamos de un mismo tronco común que, por ejemplo, podría ser el de los abuelos. Todas estas personas que acabamos de mencionar están unidos por lazos de sangre, como lo encontramos en la pantalla. Por lo tanto, el parentesco consanguíneo es un concepto muy amplio porque, como decíamos, no se limita al vínculo que existe entre padres e hijos, sino también al vínculo o lazo de sangre que se presenta entre otros miembros de la familia, como decíamos, los primos, los sobrinos, los tíos, etcétera. El fundamento de este concepto lo encontramos en el artículo 293, primer párrafo del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Ahora bien, para este tema es importante, y es el motivo de este video, hablar de líneas y grados de parentesco. Por grados entendemos las generaciones de ascendientes y descendientes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de o identificamos a los hijos y sus padres, podemos hablar de una generación, es decir, de los hijos a los padres existe una generación. Pero si ampliamos esta visión, podemos darnos cuenta también que de los padres a los abuelos existe otra generación, del abuelo al bisabuelo existe otra generación y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros hablamos de grados de parentesco de una forma amplia, porque decíamos el parentesco no se reduce a los hijos y a los padres. Mientras que por línea de parentesco nosotros nos referimos a la serie de grados. Si ya decíamos que del hijo al padre hay una generación, del padre al abuelo hay otra generación, del abuelo al bisabuelo otra generación, etcétera, cada una de estas generaciones podemos visualizarlas en un conjunto o sumarlas, si lo quisiéramos decir de una forma mucho más sencilla. Esta suma de generaciones está unida o ligada por las líneas de parentesco. Por eso es que decimos que la línea de parentesco es la serie de grados o el número de grados. Más adelante lo visualizaremos con gráficas para entenderlo de una manera mucho más sencilla. Ahora bien, tenemos dos tipos de línea, la línea recta y la línea colateral. La primera de ellas, es decir, la línea recta, se refiere a las personas que descienden unas de otras. Por ejemplo, los padres y sus hijos. Como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, el parentesco se refiere a aquellas personas que están unidas por un tronco común. Y la forma más sencilla de visualizar ello es el vínculo o la relación de los padres con sus hijos, porque en este caso unos descienden de otros, es decir, los hijos siempre van a descender de sus padres. Ahora bien, esta línea puede ser ascendente o descendente, como lo vamos a ver a continuación. La línea recta ascendente es aquella que une a un hijo con su padre o tronco común, como lo vemos en la pantalla. En la parte inferior encontramos al padre y en la parte inferior al hijo, y del lado izquierdo encontramos una línea que está dirigida hacia arriba
o también de forma ascendente. Como decíamos, si nosotros queremos saber el parentesco que existe entre el hijo y su padre, la línea siempre irá hacia arriba, pero también es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque esta línea también nos puede indicar el parentesco que existe entre el nieto y su abuelo, y estaríamos hablando de una generación más o de un grado más. Muy bien, ahora, la línea recta descendente es el caso inverso. ¿Por qué? Porque es aquella que une al padre o tronco común con sus hijos y demás descendientes, tal y como lo vemos en la gráfica, en donde la flecha ahora está dirigida hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque en este caso queremos saber el parentesco que existe del padre con su hijo, tal y como lo vemos en la pantalla. Muy bien. La línea colateral se refiere al parentesco de la familia extensa. Es decir, esta familia extensa o los parientes de esta familia extensa no descienden unos de otros, pero todos ellos tienen un tronco o progenitor común, como lo habíamos mencionado hace unos minutos, en donde la abuela o los abuelos juegan un papel importante porque ellos representan el tronco común de toda esa familia extensa de los primos, los tíos, los sobrinos, etcétera, como lo vemos a continuación. En la pantalla encontramos en la parte superior a María. Ella tuvo a su vez 3 hijos, que son Laura, Raúl y Diana. Laura procreó a Pedro, Raúl, procreó a Juan y Miguel, mientras que Diana procreó a Laura. María juega el papel de la abuela. Laura, Raúl y Diana son hermanos, y Pedro, Juan, Miguel y Laura tienen el parentesco que coloquialmente lo conocemos como de primos hermanos. Todos ellos, por ejemplo, Pedro, Juan, Miguel y Laura, a pesar de que no descienden unos de otros, sí tienen un parentesco consanguíneo en virtud de su progenitora común o tronco común, que en el ejemplo es María. Un poquito más adelante haremos referencia a la manera en que se lleva a cabo el cómputo del grado de parentesco entre todos estos parientes que no descienden unos de otros. Ahora bien, forma de contar los grados. Existen dos maneras que son comunes tanto para la línea recta como para la línea colateral. La primera consiste en contar el número de personas que conforman la línea sin considerar al progenitor o tronco común, mientras que la segunda consiste en contar el número de grados o de generaciones. Vamos con la primera. Y para ello nos basaremos en un ejemplo sencillo. Decíamos que en esta primera forma de contar los grados de parentesco, vamos a contabilizar el número de personas que conforman la línea. En este ejemplo, lo que nos interesa saber es el parentesco que existe entre el hijo y su padre. En esta línea encontramos a 2 personas. La línea recta es ascendente y entonces procederemos a excluir al tronco común. Una vez que hemos llevado a cabo ello, nos podemos dar cuenta que en la línea nos queda únicamente una persona. Por lo tanto, el parentesco es en línea recta ascendente en primer grado. ¿Por qué en primer grado? Porque, como decíamos, nos quedó únicamente en la línea una persona. Si hubieran quedado 2, sería en segundo grado. Si quedaran 3, sería en tercer grado, etcétera. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo más con esta primera forma de computar el número de grados. En la línea encontramos a 3 personas, el abuelo, el padre y su nieto. Y queremos saber para este caso el parentesco consanguíneo que existe entre el nieto y su abuelo. Por lo tanto, la línea recta es ascendente. La línea está conformada por 3 personas, como lo vemos en la pantalla. Y en consecuencia procederemos a excluir al tronco común, que es en el ejemplo el abuelo. Ahora bien, nos damos cuenta que en la línea quedaron únicamente 2 personas. Por lo tanto, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, el parentesco es en segundo grado. Como decíamos también,
este parentesco es en línea recta. ¿Por qué? Porque une al nieto con su abuelo en línea recta ascendente. Ahora, la otra forma de llevar a cabo este cómputo es a través del número de generaciones. Para ello, utilizaremos algunas gráficas que nos permitirán visualizar y entender de una forma más sencilla la forma de llevar a cabo este cómputo. El caso es el mismo, es decir, queremos saber el parentesco que existe entre el nieto y su abuelo. Entonces procederemos a contabilizar las generaciones de la siguiente forma. Primera generación. La vemos reflejada con esta flecha iluminada con color azul. Esta flecha representa el primer grado y es la generación que une al hijo con su padre. Ahora bien, nosotros queremos, para determinar, el parentesco que existe con el abuelo, necesitamos establecer o visualizar una generación más, que es esta. Como pueden percatarse, el resultado es el mismo que la pantalla anterior, es decir, el parentesco que existe del nieto con su abuelo es en segundo grado, tal y como lo vimos con la pantalla anterior o con la gráfica anterior. A los abogados y sobre todo a los estudiantes les gusta mucho esta forma de contabilizar los grados porque es mucho más sencillo visualizar estas generaciones o estos grados con las flechas. Ustedes tomarán la mejor decisión, es decir, contar el número de personas excluyendo al progenitor común o bien contar el número de grados. Vamos a ver un ejemplo más con esta cómputo a través de las generaciones, pero ahora a la inversa, es decir, una línea recta descendente para determinar el parentesco del abuelo con su nieto, como lo vemos a continuación. Primer grado y segundo grado. El resultado es el mismo, pero en este caso, como decíamos, la línea recta es descendente. Para determinar el parentesco o los grados de parentesco en línea colateral, la forma de llevar a cabo el cómputo es similar, es decir, vamos como primera opción a contar el número de personas que conforman la línea excluyendo al progenitor común, o bien vamos a llevar a cabo el cómputo a través del número de generaciones subiendo por una línea y descendiendo por la otra, tal y como lo vamos a ver a continuación. Primera forma, si queremos saber el parentesco que existe entre Juan y Miguel, es necesario identificar el número de personas que conforman la línea, que en este caso son 3, Juan, Miguel y Raúl. ¿Por qué son únicamente 3? Porque el tronco común juega un papel muy importante. Como ya lo mencionábamos, el tronco común significa el parámetro que me va a permitir identificar el número de grados que voy a contabilizar para efectos de establecer la línea de parentesco que estamos buscando. Como vemos en el ejemplo, Juan y Miguel son hermanos y por lo tanto ambos tienen un mismo tronco común que es Raúl. Por lo tanto, decíamos, la línea está conformada por 3 personas. Ahora, vamos a excluir al tronco común que es Raúl y nos quedan en la línea 2 personas que son Juan y Miguel. Por lo tanto, el parentesco consanguíneo es en línea colateral en segundo grado. ¿Por qué? Porque en la línea nos restaron únicamente 2 personas. Vamos a ver ahora los ejemplos a través del cómputo de generaciones y de nueva cuenta utilizaremos las flechas para llevar a cabo la visualización de una manera más sencilla. Utilizaremos el mismo ejemplo, es decir, el parentesco que existe entre Juan y Miguel. Y el cómputo, como lo mencionábamos hace unos momentos, se tiene que llevar a cabo subiendo por una línea y bajando por la otra, tomando como parámetro o referencia al tronco común. Una vez la línea va a subir hasta llegar a ese tronco común. Una vez que hemos llegado a ese tronco común, es necesario que la línea descienda de la siguiente manera. De Juan a Raúl, primer grado. Una vez que hemos llegado a este tronco común que es Raúl, la línea va a descender de esta forma, segundo grado. Y si se dan cuenta, el resultado es el mismo entre Juan y Miguel. El parentesco es en línea colateral en segundo grado. Como ya lo hemos mencionado, ustedes decidirán cuál es la forma más sencilla para que lleven a cabo este cómputo, ya sea a través
del número de generaciones, como es este caso, o bien contando el número de personas que conforman la línea, excluyendo al progenitor común. Veamos más ejemplos, a través del cómputo del número de grados o generaciones. Ahora queremos saber el parentesco que existe entre Juan y Diana. Para este caso, el tronco común es la abuela, María. Por lo tanto, si vamos a contar el número de generaciones, decíamos la línea o hay que llevar a cabo el cómputo subiendo por una línea y bajando por la otra de la siguiente manera. Primer grado se presenta entre Juan y Raúl, pero Raúl no representa o no juega el papel de progenitor común, por lo tanto, tenemos que subir una generación o un grado más. Segundo grado, María, en este caso, ya representa al progenitor común, por lo tanto, es momento de que la línea baje hacia Diana y sería el tercer grado. Por lo tanto, el parentesco que existe entre tíos y sobrinos es en línea colateral en tercer grado. También cabe destacar que este parentesco se le llama en línea desigual. ¿Por qué desigual? Porque si nos damos cuenta, Diana tiene un grado de parentesco más cercano al tronco común, que es María, en comparación con Juan. Juan tiene un grado de parentesco mucho más lejano. Por lo tanto, en este caso, hablamos de un parentesco en línea desigual, porque incluso si lo vemos en la gráfica, Diana está un escalón más arriba que Juan, si es que lo quisiéramos decir de esta manera, para que sea el ejemplo mucho más sencillo. Ahora bien, vamos a visualizar un ejemplo más. Ahora queremos saber el parentesco que se presenta entre los primos y utilizaremos para ello a Pedro y a Laura. Ambos tienen un progenitor común, que también es María. Por lo tanto, el cómputo se tiene que llevar a cabo subiendo por una línea y descendiendo por la otra de la siguiente manera. Primer grado, de Pedro a Laura. Segundo grado, de Laura a María, quien es el tronco común o representa el tronco común. Una vez que hemos llegado a esa referencia, es momento de que la línea descienda. De esta manera, tercer grado, de María a Diana, y cuarto grado, de Diana a Laura. Por lo tanto, el parentesco consanguíneo que existe entre primos hermanos es en línea colateral en cuarto grado. Esperamos que estos ejemplos les sea de utilidad y si ustedes quieren determinar el parentesco entre otros parientes, pues pueden llevar a cabo el cómputo tal y como lo hemos mencionado con estos ejemplos. Y con esto concluimos el contenido de este video y como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados cuando subamos mayor contenido a este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.